Ok, hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. En el día de hoy vamos a seguir hablando del postmilenialismo, vamos a tener un tiempo para contestar sus preguntas al final y vamos a estar respondiendo a una serie de artículos que fueron publicados hace poco, escritos por Sam Waldron, que es director de un seminario bautista reformado, y quien escribió una serie de artículos en relación al postmilenialismo, un poco una crítica al postmilenialismo, debido a que personas como James White y otros recientemente han estado adoptando esta postura. Sintió la necesidad de escribir esta serie de 4 artículos y también escribió un quinto artículo que fue interesante, de cierta manera reconociendo en parte algunos errores en los artículos que escribió, o por lo menos reconociendo que que realmente no confrontó los argumentos de la mayoría de los preteristas, o perdón, de los postmileniales hoy en día, y que su crítica no necesariamente le dio en el blanco en ese sentido. Entonces, muy interesante ese punto. Vamos a estar viendo, en la semana pasada vimos parte de los primeros 2 artículos que escribió. Básicamente el primero era como una introducción y el segundo era más que nada una crítica supuestamente al postmilenialismo por creer en 2 siglos o 2 eras antes de la segunda venida de Cristo. Y como comenté la semana pasada, ese fue un error bastante grande de su parte, porque los postmileniales no creen necesariamente en un cambio radical entre una era y otra. Si bien se habla de una era dorada, pero eso es parte de la misma era de la iglesia y no es sustancialmente diferente al resto de la era de la iglesia. La única diferencia tiene que ver con la cantidad de las personas convertidas, ¿cierto? La cantidad, no una diferencia en cuanto a sustancia. Entonces, como vimos la semana pasada, esa crítica realmente no le dio en el blanco en ese sentido. Y bueno, justamente en ese último artículo que escribió, una de las críticas más grandes que recibió fue a ese tipo de respuesta que él dio, donde finalmente no representaba lo que piensan los postmileniales, porque hablaba de una era de humillación y una era de exaltación, como si fuese un cambio radical entre estas 2 eras, pero no, en realidad, como vimos, incluso postmileniales más antiguos como Lorraine Bettner reconocen que no es algo tan así, tan radical, porque en el esquema amilenial hay un cambio radical. Obviamente el cambio de la era de la iglesia al estado eterno tiene intermedio de la segunda venida de Cristo. También en relación al premilenialismo, aunque ellos sí ven 2 eras antes del estado eterno, ellos ven un cambio radical en el mundo gracias a la presencia física de Cristo en su segunda venida, perdón, que inicia este periodo del milenio. Entonces, obviamente hay un cambio radical ahí si Cristo está físicamente en la tierra reinando en su palacio en Jerusalén. Eso marca un cambio importante, pero en el esquema postmilenial no es así. En el esquema postmilenial, incluso como citamos a Lorraine Bettner, ¿cierto? La semana pasada, eh, dice, bueno, lo voy a citar de nuevo acá. Dice: la era dorada de justicia no se debe entender como algo que empieza de manera repentina o en alguna fecha en particular. No se puede fijar en un calendario porque llega como resultado de un proceso largo y lento. Y también dijo: intentar fijar el inicio del milenio, hablando de la era dorada, es como intentar identificar el día o el año cuando terminó la era medieval y empezó
moderna. Y también en cuanto a este tema, dice, ¿cuál es la diferencia entre la realidad presente y el milenio? Pregunta David Brown. La diferencia entre entre menos y más personas convertidas. Eso es todo. Entonces, como ven, incluso postmileniales más antiguos como David Brown o Loren Boettner no veían este cambio radical. Y esto es muy importante porque la excusa que da Sam Waldron en su último artículo es como, bueno, yo estaba respondiendo al antiguo postmilenialismo, pero estas personas cambiaron todo y por eso me confundí. Pero no es así, porque incluso Sam Waldron cuenta en el primer artículo, me parece, que su primera introducción al postmilenialismo fue cuando estaba en la universidad y leyó Loren Boettner. Pero Loren Boettner refuta las caricaturas que hace Sam Waldron del postmilenialismo. Entonces, honestamente, a mi parecer, y esto es algo que he visto en todos los artículos que ha escrito en cuanto a este tema, parece que no había una preparación ahí. O sea, parece que estaba básicamente dependiendo de su memoria, de lo que podía acordar, de cuando leyó alguna vez de estos temas, pero realmente no demuestra una preparación en los artículos que escribió. Ahora, a todo esto quiero mencionar que la semana pasada traduje unas breves partes de los primeros 2 artículos, pero no estaban disponibles en español, pero esta semana el hermano Lester Reyes tradujo, creo que incluso están los 5 artículos de Sam Waldron en su blog, en jesusesmejor.wordpress.com. Entonces, muchas gracias al hermano Lester Reyes por darse el tiempo, hacer el trabajo de traducir esos artículos, y así ustedes pueden escuchar mis comentarios al respecto acá, pero también lo pueden leer por su cuenta y sacar sus propias conclusiones al respecto. Entonces, hoy vamos a estar respondiendo al tercero y al cuarto artículo que escribió Sam Waldron. Y no voy a leerlos enteros porque, o sea, ustedes lo pueden hacer, pero honestamente hay muchos muñecos de paja en su presentación. Entonces se va a veces en discursos largos sobre temas que muchas veces son prácticamente irrelevantes al postmilenialismo. Quizás uno de los peores sería su artículo número 4, que es sobre el preterismo. Y bueno, vamos a responder muy brevemente a ese artículo porque realmente dejó mucho que desear ahí. Pero bueno, el tercer artículo tiene el título ¿Requiere el crecimiento del reino el postmilenialismo? Y bueno, básicamente en este artículo el hermano va a plantear de cierta manera su visión que él se autodenomina amilenial optimista, ¿cierto? Y como he dicho antes, hay una gran confusión en cuanto a los puntos de cómo identificar una postura, y hay una gran diferencia entre cómo los postmileniales ven estas cosas y cómo Sam Waldron y lamentablemente otros amilenialistas ven el tema. Porque parece ser que para Sam la identidad de la postura es totalmente ligado a cómo uno ve el milenio, cómo uno interpreta Apocalipsis 20, eso determina tu postura. Pero desde una perspectiva postmilenial eso no es tan importante, porque hay postmileniales que interpretan el milenio de Apocalipsis 20 como el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Y hay otros postmileniales que ven el milenio netamente como el último periodo antes de la segunda venida de Cristo y un periodo de
la era dorada, un periodo de gran bendición en la tierra. Ahora, los posmileniales que lo entienden de la otra manera también ven una era dorada, pero simplemente tiene que ver con dónde identificamos o dónde ponemos el milenio de Apocalipsis 20 en la línea de tiempo. Y también hay que considerar que solo hay un lugar en la Biblia que usa esta frase que habla de un milenio, y eso es Apocalipsis 20. Entonces es un versículo muy particular, es un capítulo bastante difícil de interpretar. Hay varios factores, desde cualquier perspectiva, no importa si eres premilenial, si eres amilenial, si eres postmilenial. Hay pequeños detalles en ese capítulo que son complicados y que uno lo puede ver de una forma o de otra. Pero desde una perspectiva postmilenial, todo ese no es el principio y fin de la escatología. Porque, de hecho, es un detalle no tan relevante en muchos sentidos. Lo más relevante para el postmilenialismo no es Apocalipsis 20, sino es Mateo 28. Es la gran comisión, es el llamado a discipular naciones, ¿cierto? Es la misión de la iglesia acá en la tierra y es la expectativa de que la iglesia será victoriosa en esa misión. Esos son los elementos distintivos del postmilenialismo, pero Sam dice, no, eso no pueden ser los elementos distintivos, tienen que ser otros, y trae más confusión al tema declarándose amilenialista, ¿cierto?, optimista. Y a todo esto, en mi experiencia, la gente que se declara amilenialista optimista están a un paso de convertirse en postmileniales, por lo menos eso es lo que he visto en los tiempos que he estado estudiando y hablando de estos temas. Pero vamos a ver más adelante que la postura de Sam, si es que lo quiere llamar optimista, no, en algunos momentos le salen unas frases no tan optimistas, podríamos decir. Pero bueno, entonces empieza con esta idea y es interesante porque la primera parte básicamente de este artículo dice así, dice, en mi última entrada mencioné que hay pasajes que los postmileniales podrían quejarse de que estoy pasando por alto. Permítanme asegurar a mis amigos postmileniales, no es así. Estos pasajes son exactamente los que me convierten en un amilenialista optimista. Permítanme explicar. Y después empieza a hablar de la parábola de la semilla de la mostaza, ¿cierto? La palabra de la levadura y otras, y no intenta, de cierta manera, Salmo 110, Isaías 42, no intenta refutar la interpretación postmilenial. De cierta manera, lo presenta como que no hay gran diferencia en cuanto a esos pasajes para él con los postmileniales, que sí está hablando del crecimiento del reino. Pero después y termina esa parte diciendo, evidentemente los postmilenialistas no se opondrán a que yo vea crecimiento y progreso en el reino en estos pasajes. Se preguntarán, sin embargo, ¿cómo evito lo que ellos piensan que son las inevitables implicaciones postmileniales de estos pasajes? Creo que esta pregunta es razonable. También creo que se puede responder. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, la respuesta que da básicamente es, no, lo que pasa es que la parábola del trigo y la cizaña tiene que ser el parámetro por el cual entendemos estas cosas, y ese es como la carta bajo la manga supuestamente para los amilenialistas. Esta es lo que define en cierta manera su postura en cuanto a estas cosas. Entonces, acá el hermano, bueno, empieza a citar obviamente Mateo 13, ¿cierto? 24 al 30.
Entonces voy a leer ese texto porque yo creo que igual es importante que lo podamos considerar. Jesús le presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando el trigo brotó y dio grano, entonces la cizaña también se hizo evidente. Vinieron los esclavos del propietario y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los esclavos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Pero él dijo: no, porque mientras recojáis la cizaña podéis arrancar con ella el trigo. Dejar que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y entonces más adelante, ¿cierto? En versículo 36 se explica que esto, el campo es, ¿cierto?, el mundo, y que hay trigo y cizaña hasta el fin, básicamente. Y esto supuestamente es una refutación del postmilenialismo, la idea de que hay trigo y cizaña hasta el fin. Ahora, hay varios problemas con presentar esto como el argumento jaque mate del amilenialismo. Y un problema bastante básico, bueno, primero hay esta idea, quiero mencionar esta idea que los dos crecen juntos hasta el fin. Entonces ahí el amilenialista dice: viste, dice crece. Por lo tanto, el reino de tinieblas va a crecer al mismo tiempo que el reino de Dios está creciendo. Ahora, esto, bueno, primero hay que entender que la palabra crecer en ese contexto tiene que ver con la parábola. O sea, tiene que ver con la imagen de trigo y cizaña creciendo en un campo, obviamente. No está necesariamente hablando de un avance cuando se habla de crecer en ese contexto. No está necesariamente hablando de que va a avanzar el reino de tiniebla al mismo tiempo que el reino de Dios está avanzando. Y hay porque número uno, eso termina siendo una postura bastante esquizofrénica. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y el reino de tiniebla, todo esto está ocurriendo en el mismo campo, en el mismo mundo, ¿cierto? Entonces, obviamente, si un reino está creciendo, si un reino está avanzando, el otro está retrocediendo. Y entonces hay un tira y afloje que ocurre en este mundo, porque estamos hablando de un solo mundo. No es que el reino de tinieblas está en otro mundo avanzando y el reino de Dios está en otra dimensión también avanzando, ¿cierto? Por eso me llama la atención que una de las primeras críticas que hizo Sam Waldron al postmilenialismo es que no era suficientemente sistemático, que era medio suelto sistemáticamente en cuanto a teología. Pero finalmente la postura que presenta acá es totalmente esquizofrénico, o sea, dos reinos creciendo al mismo tiempo. Y es interesante porque él mismo reconoce hasta cierto punto el problema acá, porque también él dice, este punto de vista nos parece extraño. Esta lógica es contraria a nuestra limitada lógica. Entonces, reconoce que su postura tiene ciertos problemas lógicos y se toma la dirección que lamentablemente toman muchos predicadores que están intentando vender una doctrina que no se encuentra en la Biblia y empiezan a decir: no, tú tienes que dejar tu lógica en la puerta. La lógica del reino de Dios no es como la lógica de este mundo. Y usan eso como excusa para venderte cualquier pomada. Ahora, hay un gran problema. Si el reino de Dios y otro problema también
es la naturaleza del mundo. O sea, el reino de tinieblas, desde la caída, ha tenido un rol dominante en el mundo. La mayoría del mundo ha sido entregado a tinieblas. Pero con la llegada de Cristo, incluso en el Antiguo Testamento, obviamente Dios siempre tuvo su pueblo, pero con la llegada de Cristo, su muerte y resurrección, eso cambió. El reino de Dios empezó a avanzar de manera potente en el mundo, quitándole terreno a Satanás. Por eso las puertas del Hades no podían resistir, ¿cierto?, el avance de la iglesia. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Entonces, más que el reino de tiniebla y el de Dios simplemente creciendo juntos en el mundo, el reino de Dios ha ido avanzando y tomando terreno que alguna vez era de Satanás. Entonces no pueden simplemente los dos reinos avanzar al mismo tiempo, a menos que quieres decir que no sé, por decir algo, el reino de Dios avanza 10 pasos, después el reino de tiniebla avanza 10 pasos y terminamos otra vez, y en esa situación el reino de Dios retrocedió 10 pasos y hay un tira y afloja sin un progreso real en la historia y en el tiempo. Entonces, esto de que el reino de tiniebla y el reino de Dios, los dos están creciendo al mismo tiempo, no tiene sentido. Ahora, los dos están presentes al mismo tiempo y eso será así hasta el fin. Hasta el fin del mundo habrá maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado, la muerte y el pecado no cesarán hasta que Cristo vuelva. Todos los postmileniales creen eso. Los postmileniales no son universalistas en ese sentido, tampoco son perfeccionistas. Entonces no creen en la perfección humana a este lado de la muerte. Tampoco creen en que finalmente todos serán salvos en ese sentido. Por lo tanto, realmente no es una crítica muy eficaz hacia el postmilenialismo, porque el punto es el siguiente: nosotros no tenemos problema con decir que habrá trigo y cizaña hasta cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Hasta el fin. La pregunta es, ¿cuál será la proporción de trigo a cizaña en ese campo? En otras palabras, ¿Cristo va a volver a un campo de trigo o va a volver a un campo de cizaña? ¿Va a volver a un campo de trigo que tiene un poco de cizaña o va a volver a un campo de cizaña que tiene un poco de trigo? Desde la perspectiva amilenial, desde la perspectiva premilenial, va a volver a un campo de cizaña que tiene un poquito de trigo. Desde la perspectiva postmilenial va a volver a un campo de trigo que tiene un poco de cizaña. No sé si se entiende. Y Jesús, cuando habla de esto, no habla de un campo de cizaña, habla de un campo de trigo. Ahora, lo que sí quiero señalar acá, que es importante, es esta idea de... versículo 29 es muy interesante. Bueno, versículos 28 y 29 dice: y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los esclavos le dijeron, ¿qué quieres pues que vayamos a recogerla? O sea, que vayamos a recoger la cizaña. Y él dijo, no, porque mientras recojáis la cizaña, podáis arrancar con ella el trigo. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere que no deben recoger la cizaña porque podrían arrancar con ella el trigo? Ahora la interpretación, bueno, y esta quizá es una interpretación un poco diferente de lo que muchos han escuchado. No es un tema esencial para el postmilenialismo, pero sí me parece interesante. La mayoría de las personas dicen, no, lo que pasa es que, el trigo y la cizaña son muy parecidos, entonces si empiezan a recoger, arrancar la cizaña, pueden equivocadamente de pasada arrancar trigo. Pero eso, eso no es una interpretación muy buena. O sea, estas personas se dedican a la agricultura.
estas personas saben la diferencia entre trigo y cizaña. No tienen por qué equivocarse de esa manera. Pero ¿por qué dice que podéis arrancar con ella el trigo? Bueno, porque el trigo está dentro de la cizaña en muchos casos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que muchas personas que son hijos de Dios, que son parte de los escogidos de Dios, que son trigo, vienen de personas que son cizaña. Entonces tomemos por ejemplo el caso de Abraham, es un buen ejemplo. Sabemos que Abraham fue escogido por Dios, es nuestro padre en la fe, pero ¿qué hay del padre de Abraham? Hasta donde nosotros sabemos, el padre de Abraham no conocía a Dios. El padre de Abraham, hasta donde sabemos, era cizaña, pero Abraham era trigo. Entonces, en ese sentido, es por eso que Dios permite que crezca la cizaña, porque hay trigo que va a salir en futuras generaciones, incluso de esa cizaña. Y bueno, eso también hay otro pasaje interesante en 2 de Pedro 3:9, que creo que es relevante a esto, que dice que justamente está hablando de por qué el Señor está tardando tanto en volver de esa manera. Versículo 9 de 2 de Pedro 3 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos se entiende la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora yo sé que muchas veces se usa este pasaje para intentar refutar la soberanía de Dios y el calvinismo y todo lo demás, pero no está hablando de eso, los todos que vengan al arrepentimiento son esas personas que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo. Y esas personas se van revelando en la historia. Y van apareciendo en la historia y muchas veces salen de la cizaña. Entonces por eso es necesario que crezca la cizaña hasta el fin. Pero la parábola no nos dice nada de la proporción de trigo a cizaña, aparte de decirnos que es un campo de trigo, que debería indicarnos que Jesús no va a volver a un campo lleno de cizaña en ese sentido. Ahora, en la primera venida de Cristo la cantidad de trigo era bastante pequeño comparado a la cizaña, si podríamos usar la metáfora de esa manera. Pero cuando vuelva, será un campo de trigo. Y la gran mayoría del mundo estará entregada a Cristo para ese tiempo. Y bueno, obviamente esa conclusión... El punto principal es que este pasaje que muchos amileniales creen que define toda la era de la iglesia y que es el punto que siempre tenemos que considerar, realmente no dice lo que ellos están intentando hacer que diga, finalmente. Y finalmente no nos dice nada en ese pasaje en particular en cuanto a la proporción de salvos y la proporción de perdidos cuando Cristo vuelva. Ahora, bueno, solamente quiero comentar en otra parte de este artículo más abajo, donde habla dice lo siguiente en cuanto a su amilenialismo optimista. Dice, soy pues un amilenialista optimista. Soy muy optimista sobre el progreso del evangelio en todo el mundo. Soy muy optimista sobre la construcción de la iglesia en todo el mundo. No soy optimista sobre el mundo. Sufrirá bajo el crecimiento de la cizaña hasta que llegue la cosecha. Entonces vendrá un nuevo mundo en el que morará la justicia, pero no hasta entonces. El crecimiento nunca trae la cosecha, solo la cosecha y el glorioso regreso del Señor de la cosecha trae la cosecha. Bueno, en ese sentido, obviamente, la cosecha es cuando Cristo vuelva, pero ese no es el punto.
Me llama la atención sí lo que dice esto de que soy optimista sobre el progreso del Evangelio en todo el mundo y optimista en la construcción de la iglesia en todo el mundo, pero no optimista en cuanto al mundo. Es bastante contradictorio, porque ¿cómo no vas a ser optimista en cuanto al mundo si las dos cosas anteriores, ¿cierto? El progreso del Evangelio y la construcción de la iglesia ocurren en el mundo, en ese sentido. Entonces, aquí es donde vemos la incoherencia de este intento de la idea de un amilenialismo optimista. Cuando y no solamente una incoherencia en cuanto a eso, sino en cuanto a la misma escritura. Porque la escritura dice lo opuesto de lo que dice Sam Waldron. No soy optimista sobre el mundo, ¿cierto? ¿Qué dice Juan, ¿cierto? En 1 Juan 2:2. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. No solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. O Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y más central de todo es Juan 3, 17 y 18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando Sam Waldron dice, no soy optimista sobre el mundo, el problema no es conmigo, el problema es con Jesús. El problema es con lo que Juan está diciendo acá, que Jesús vino no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, obviamente salvar al mundo no se refiere a cada última persona en el planeta. Pero claramente el mundo no está condenado. Y versículo 18, 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién está condenado? No está condenado el mundo, está condenado el que no cree en el Hijo. Y ellos de cierta manera abandonan el mundo. El mundo va en la dirección del reino de Dios y ellos terminan siendo desechados en el camino porque cayeron bajo la condenación por rechazar al Hijo. El mundo no es condenado, el mundo es salvo. Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, aquí hay una confusión fundamental en cuanto a esto. Y nace, como vamos a ver después también, de esta idea de que Satanás, ¿cierto?, es el que gobierna y Satanás es el señor sobre este mundo. Entonces, bueno, vamos a ver, eso sale a florecer bastante más claro en el artículo número 5. Pero vamos a hablar ahora un poco sobre el artículo número 4, que es sobre el preterismo. Ahora, honestamente, como ya mencioné, este artículo sobre el preterismo probablemente es el peor de todos, el problema del preterismo. Dice, el preterismo es uno de los diferentes métodos de interpretación profética que han sido adoptados y defendidos por varios intérpretes bíblicos. Antes de entrar a la discusión, bueno, ahí empieza a hablar sobre el preterismo. Dice básicamente que él no adopta una postura preterista, sino que él adopta una postura idealista. Ahora, ¿por qué es un poco irrelevante este artículo sobre el preterismo? Número uno, no todos los postmileniales son preteristas o preteristas parciales. Sí hay muchos que son, quizá incluso la mayoría hoy en día, pero no todos son.
preteristas parciales. De hecho, incluso hay postmileniales que son historicistas, ¿cierto? Que es también bastante común. Hay postmileniales idealistas, que es la misma postura de Sam Waldron en cuanto a interpretación de gran parte del libro de Apocalipsis y otras cosas. Entonces, incluso Lorraine Bettner, R.J. Rushdoony y otros eran idealistas. Entonces, atacar, incluso si está en lo correcto y el preterismo está equivocado, eso no refuta el postmilenialismo. O sea, hay postmileniales que tienen otras posturas. Y ahora vamos a leer quizás el peor argumento que hace al respecto, donde dice, aquí entonces es el problema del preterismo. Perdón, del preterismo ortodoxo. No veo cómo el preterismo ortodoxo no se convierte en hiperpreterismo. Hay una pendiente resbaladiza hermenéutica aquí. Si ese lenguaje en tales pasajes puede referirse a la venida de Cristo en el año 70, ¿qué lenguaje que enseña la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento no puede, sobre la base de los mismos principios hermenéuticos, ser explicado? El preterismo ortodoxo está en constante peligro de convertirse en su gemelo malvado y herético. Ahora quiero decir de inicio que yo creo que obviamente el hiperpreterismo o el preterismo total es una herejía. Y de hecho lo dije hoy día y lo voy a seguir diciendo. Pueden ver en mi canal, hay varios videos, hay 2 videos específicamente, hablando del tema del preterismo pleno o hiperpreterismo. Pero este argumento es totalmente absurdo. O sea, primero tenemos que entender algo. O sea, toda verdad de Dios puede ser torcida. Alguien podría decir, mira, no quiero enseñar la deidad de Cristo porque si alguien cree en la deidad de Cristo podría caer en otra herejía, por ejemplo. O alguien podría decir, toda verdad de Dios puede ser torcida. Y el preterismo o el preterismo parcial es una más de esas verdades que pueden ser torcidas. Por ejemplo, me llama la atención porque yo creo saber que Sam Waldron es calvinista. Pero no sé si saben, pero existe algo llamado hipercalvinismo. ¿Acaso Sam aceptaría el argumento de que el calvinismo está equivocado porque podría llevar al hipercalvinismo? Yo creo que rechazaría ese argumento porque es un pésimo argumento. Y eso no es solamente algo teórico. Yo he conocido y he hablado con arminianos que han dicho exactamente lo mismo. Han dicho, no, el calvinismo es peligroso porque se puede convertir en hipercalvinismo. Pero ningún calvinista va a aceptar, incluyéndome, ese tipo de argumentación barata y absurda. Pero lamentablemente es el argumento de Sam en este caso. No solo eso, pero ese argumento ataca su propia postura. Porque el idealismo, en muchos casos, ha sido asociado con el liberalismo teológico. Y hay muchos liberales teológicos que tienen una interpretación idealista del libro de Apocalipsis. Y es interesante porque en este mismo artículo Sam reconoce eso, pero no ve la conexión o no ve la incoherencia con lo que está haciendo después al usar este argumento en contra del preterismo parcial. Porque mira lo que dice, aunque el idealismo se asocia a veces con un enfoque liberal del Apocalipsis, yo sostengo una forma modificada del idealismo redentor histórico, que ve las profecías de Apocalipsis como un ciclo a través de varias imágenes apocalípticas en la era evangélica y lo que sigue. Entonces, él mismo reconoce que a veces se asocia con liberalismo, pero no, él tiene una versión modificada.
Bueno, cualquiera podría decir, no, Sam, tú no puedes ser idealista. Es muy peligroso. Si tú eres idealista, puede que otra persona lea tus comentarios, lea tu libro y termina cayendo en liberalismo teológico. Entonces, su argumento se refuta solo. O sea, decir que eso es un argumento en contra del preterismo parcial es bastante malo. O sea, ahora lo que sí hay que entender que el preterismo parcial es una herramienta hermenéutica, no es una cosmovisión que abarca toda la Biblia, de cierta manera. El preterismo parcial es simplemente la idea de que ciertas profecías en la Biblia se cumplieron en el pasado. Y de cierta manera todos los cristianos son preteristas parciales hasta cierto punto. Por ejemplo, nadie está esperando que las profecías sobre Jesús naciendo en Belén se vuelvan a cumplir. Todos creemos que se cumplieron en el pasado, ¿cierto? Nadie está esperando eso. Entonces, todos los cristianos, prácticamente, que yo conozco, creen que son preteristas parciales en cuanto a las profecías sobre Jesús naciendo en Belén. Entonces, obviamente hay diferencias entre preteristas parciales, algunos ven unas cosas como cumplidas, otras no. Algunos tienen un porcentaje mayor quizás de las profecías cumplidas, pero decir que inevitablemente lleva a lo otro es simplemente algo que no se puede defender y que destruiría su propia postura, como ya hemos visto. Entonces, bueno, en ese punto creo que no vale más. Pueden leer el artículo si quieren. Bueno, y lo otro que vale la pena mencionar en cuanto al preterismo parcial es que hay incluso amilenialistas que son preteristas parciales también. Y también hay idealistas que son parcialmente idealistas y parcialmente preteristas parciales. De hecho, yo de cierta manera caería en esa categoría. Yo veo ciertos cumplimientos más en línea con una interpretación idealista y otros pasajes que veo, por ejemplo, en Apocalipsis, que se cumplieron de manera más en la historia directa, más literal, pero en el pasado, en la destrucción de Jerusalén. Entonces, sí, este artículo realmente no le hace justicia al argumento. Y mira, también solo quiero hacer una declaración sobre todos estos artículos, que en ninguno de estos artículos, y no solo estos, sino que también se publicaron 2 artículos en contra de la teonomía, no escrito por Sam, pero en la misma página del seminario, por otro profesor del seminario, y en ninguno de los artículos se citan fuentes originales. Por lo que yo me acuerdo, no hay ninguna cita, no hay ninguna referencia a fuentes. Y que, mira, encuentro bastante flojo del parte de un director de un seminario y un profesor de un seminario no ser capaz de citar directamente a fuentes, a libros, ¿cierto? Creo que en el último artículo hace referencia a algunos emails que recibió o algo así, pero aparte de eso, no hay ninguna cita a postmileniales, a Loraine Boettner, a Bunsen, a nadie. Y hay un montón de literatura que podría haber citado. Ahora, entiendo, quizás este artículo no es un tratado profundo teológico, quizás no era un paper para el seminario. Ok, está bien. Pero por lo menos, cuando escribes algo así, incluso si no pones todas las citas, si alguien te pregunta, tienes que tener el respaldo, tienes que haber hecho la tarea, tienes que haber hecho el trabajo para poder mostrar, sí, mira, ellos creen esto y aquí está la base y aquí en esto me estoy basando. Porque este es el problema que he visto en este artículo, en los artículos sobre la teonomía que se publicaron, es todo súper general y sin identificar más detalladamente a quién están respondiendo y incluso ni siquiera usando las propias palabras de las posturas que están criticando.
Entonces, ahora finalmente vamos a ver este último artículo que escribió, que se llama una postdata a mis blogs de postmilenialismo. Bueno, y dice, siempre es una experiencia de humildad y aprendizaje leer las respuestas a una serie de blogs sobre un tema controvertido. El hierro afila el hierro, como dice la Biblia, y yo aprendo mucho de esas respuestas. En el caso de mis entradas sobre postmilenialismo, me han recordado algo que ya sabía, pero que no dejé tan claro como debía. Varios de los más recientes autoproclamados postmilenialistas se han apartado de lo que creo que es propiamente el postmilenialismo más antiguo y han adoptado el punto de vista de que todo el periodo interventual es el milenio. He observado este punto de vista en la defensa del postmilenialismo de Gary North. Ahora, como ya hemos visto, ¿cierto? O sea, básicamente dice, sí, bueno, quizás no estoy respondiendo directamente a lo que los postmilenialistas creen, pero es porque algunos autoproclamados postmilenialistas lo cambiaron. Es todo la culpa de Gary North y personas como él. Pero ya citamos al principio, ya vimos que no, que incluso, porque fíjense en esto, para Sam todo el tema es cuando ocurre el milenio. En la definición del postmilenialismo tiene que ser que el milenio es futuro. Y si no es que el milenio es futuro, para él no es postmilenialismo. Porque simplemente no entienden los argumentos o las cosas que son importantes o centrales para la postura postmilenial. Y entonces interpreta todo por medio de los lentes de su propia postura o de su debate con los premilenialistas, básicamente. Pero no, ya vimos que no es así. Ya vimos que en ese sentido todos los postmileniales ven el progreso del evangelio en la historia como algo lento y progresivo, no como algo que ocurre de la noche a la mañana, incluso los postmileniales más antiguos. Y en ese sentido sigue con esa confusión. Dice, su versión de postmilenialismo parece ser una interesante mezcla de creencias. Si lo entiendo correctamente, creen que el milenio se extiende entre la primera y segunda venida de Cristo, como el amilenialismo, y no dividen entre una era de humildad y una era de gloria, pero defienden un proceso de santificación social, cultural a través de esta era, similar a un proceso de santificación personal en nuestras vidas. Así que el evangelio tiene éxito a través de la edad milenaria de cristianizar el mundo. Entonces, claro, o sea, la idea del postmilenialismo es algo progresivo que ocurre en la historia. No es que a este lado de la línea está la era de humillación y a este lado está la era de gloria, sino que es como ya vimos lo que dijo Loren Bentner, que no es como que de un día a otro esto ocurre, sino que un proceso lento y imperceptible. Tiene todo un capítulo en el libro que Sam dijo que fue lo primero que leyó sobre postmilenialismo, pero por alguna razón no leyó o no entendió ese capítulo. Entonces, culpar a Gary North en ese caso no... Es mejor simplemente reconocer que estás hablando de cosas que no entiendes. No tiene sentido esto. Bueno... Y después dice, ahora admito libremente que mi presentación no hizo justicia a este tipo de teoría postmilenial. O sea, básicamente casi todos los postmileniales hoy en día quedaron fuera de tu crítica. O sea, no es un detalle menor. Debería haberlo hecho. Estaba al tanto de North y otros con este punto de vista. Sin embargo, tengo una especie de defensa y reafirmación de mi punto de vista a la luz del rechazo. En primer lugar, permítanme decir que este punto de vista es un claro movimiento en la dirección del amilenialismo y lejos de la forma en que la mayoría de los postmileniales históricos pensaban el milenio. Una pausa ahí. No, para nada. ¿Por qué? Porque si quieres llamarlo milenio o si quieres llamarlo era dorada, todos los postmileniales creen que el futuro de la iglesia es gloriosa.
Entonces, yo tengo mucho más en común con un Jonathan Edwards, aunque quizás tenemos una diferencia en cuanto a, bueno, tenemos una diferencia en cuanto al historicismo, tenemos diferencia en cuanto a ubicar el milenio, pero los dos creemos que en los días postreros serán gloriosos para la iglesia. Entonces, en ese sentido, aunque cambia un poco la terminología y aunque cambia un poco cómo se interpretan pasajes específicos, el esquema es el mismo. El esquema es que la iglesia seguirá progresivamente avanzando en la historia hasta que la iglesia llene el mundo y el cristianismo, la cristiandad sea dominante sobre todas las naciones del mundo, en el sentido de que todas las naciones van a entrar a la iglesia, van a abrazar el cristianismo y van a honrar al Hijo como Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, en eso no hay nada nuevo. En eso Gary North piensa muy similar a alguien como Jonathan Edwards o George Whitefield o cualquier otro postmilenial del pasado que quieras nombrar. Ahora, sí es verdad, quizás la analogía específicamente de la santificación, yo se lo escuché a Gary North, quizás originó con él, puede ser, pero y justamente aquí Sam le hace una crítica a esa analogía. Y esta es la crítica, dice, en el tercer lugar tengo que tomar una excepción con la analogía del proceso de santificación personal y la conquista milenaria de esta era por la palabra de Dios. Así como el cristiano se santifica gradualmente, así también esta era es cristianizada gradualmente por el Evangelio y la ley de Dios. Esta es la analogía y tengo que decir que no funciona. ¿Por qué? No funciona porque el proceso de santificación supone una persona regenerada. Ese es su argumento en contra esta analogía. Ahora, no sé qué les parece. Yo creo que lo primero que habría que recordarle al Dr. Waldron es que es una analogía. Nadie está diciendo que el avance del Evangelio en el mundo es exactamente igual a la salvación individual de una persona y a la regeneración individual de una persona. Nadie está diciendo eso. Es una analogía. Lo que tiene de similar es que los dos son procesos lentos. Ahora, si no te gusta la analogía de la santificación progresiva, entonces podemos usar la analogía que usa la Escritura. La analogía de la semilla de mostaza. Es lo mismo, es un proceso lento y progresivo, casi imperceptible, ¿cierto? Lentamente la semilla va brotando hasta ser un gran árbol. Si prefieres esa analogía a la analogía de santificación, está bien, pero las dos analogías comunican exactamente lo mismo, que es un proceso lento que ocurre en la historia y que el mundo lentamente va siendo salvado en ese sentido. El mundo lentamente va pasando de tinieblas a luz por el poder del Evangelio y por la iglesia saliendo a las naciones, predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, después, ¿cierto? Sale a la luz todo podríamos decir, el optimismo del amilenialismo optimista acá cuando empieza a hablar de pasajes que para él indican que el siglo presente es un siglo malvado. Dice, tales pasajes como estos presuponen y asumen que esta era presente es y siempre será mala. Si no fuera así, podría llegar un día en que la persecución de los cristianos cesara, en el que no fuera malo conformarse a esta época, en el que Satanás no fuera su Dios, en el que la descripción que hace Pablo de ella como malvada dejara de ser cierto,
y en el que se pudiera caminar según la época de este mundo y ser justo. Todo eso desafiaría, sin embargo, las claras implicaciones de estos pasajes. Entonces, acá vemos claramente el optimismo histórico de Sam Waldron. El Sam Waldron cree que la era presente es una era malvada, siempre va a ser una era malvada hasta que Cristo vuelva, que Satanás es el Dios de este mundo, que Satanás gobierna sobre este mundo en el tiempo presente, siendo que supuestamente es amilenial y cree que Satanás fue atado en Apocalipsis 20 y fue atado con una gran cadena y puesto en el abismo para que ya no pudiese engañar a las naciones. Pero bueno, ¿quién está fijándose en esos detalles? Aparentemente este es un siglo malo y siempre va a ser malo hasta que Cristo vuelva, pero es optimista. ¿Dónde está ese optimismo? No sé, pero es un optimista bastante esquizofrénico, me parece, desde esta perspectiva. Si él cree que Satanás está gobernando sobre este mundo, que Satanás está todavía en su trono, de cierta manera, entonces no... O sea, Jesús, 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Juan 12:31 y 32, pero aquí está el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa en la cruz? Satanás es echado afuera. Jesús dijo, vi Satanás caer como relámpago. Colosenses 2:15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dijo, toda autoridad me ha sido dada, excepto la que le pertenece a Satanás. Dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra es mía. Pero aquí está la raíz de las cosas. Sam Waldron cree que Satanás es el que está dominando este mundo, no Cristo. Y ahí está el centro de nuestra disputa. Ahí está el centro de nuestro desacuerdo. Y justamente por eso, aunque Sam se quiere llamar optimista, su escatología es una escatología de derrota, es una escatología pesimista. Efesios 1, versículos 20 y 22 al 22. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todo bajo sus pies. Salmo 110. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Más claro que el agua. O sea, no sé cómo las escrituras pueden ser más claro que Cristo venció a Satanás en la cruz. ¿Satanás desapareció? No, Satanás está presente en el mundo, pero ya no es el príncipe de este mundo. Ha sido despojado. Y hay un nuevo príncipe que es Cristo, que ha tomado todo dominio y reina sobre la tierra desde su trono celestial. Y está poniendo como estrado de sus pies a todos sus enemigos progresivamente en la historia, por medio de su iglesia. Eso es la realidad en la que estamos viviendo. Satanás ha perdido su trono, todavía está obrando en el mundo, todavía está corriendo de aquí para allá intentando hacer algo antes de su destrucción, pero ya no es el príncipe de este mundo. Entonces, ahí es donde creo que está una de las diferencias principales y que realmente, para mí, una postura que no reconoce eso no es una postura
que yo podría llamar optimista en ese sentido. Muy bien, esos son los artículos. Déjame ver acá. Sí. Quizá, como mencioné al principio, lo repito ahora, estos están disponibles, ¿cierto? En la página del hermano Lester González, que se tomó el tiempo de otra vez agradecer al hermano por traducir estos artículos. Su página es jesusesmejor.wordpress.com y ahí pueden leer más completo estos artículos. Y ahora, antes de terminar, voy a ver los comentarios de los hermanos, a ver si tienen alguna pregunta. Saludos a todos los hermanos que están viendo en vivo, ¿cierto? A Yoyo Yaspet, a Giovanni Tapia Guerrero, a Cristian Roberto Paulino. Bueno, Leandro Paul dice, hola Natán, ¿qué opinión te merece el libro The Apocalypse Code de Hank Hanegraaff? Saludos. Ese libro lo compré hace bastante tiempo. Es bastante bueno, no es un mal libro. Lamentablemente en los últimos tiempos Hank Hanegraaff ha ido en una dirección teológica un poco diferente, un poco extraña. Pero sí, ese es un bastante buen libro para introducir un poco al tema del preterismo y la interpretación de Apocalipsis. Yeyo Yaspet dice, creo que se suma a la lista otro muñeco de paja de todos los postmileniales ya venimos escuchando y leyendo hace mucho tiempo. Mala Isam, inconsistente tanto en refutar el postmilenialismo y también con su propia postura. Sí, yo creo que, honestamente, creo que no hubo preparación ahí. Eso es mi opinión, porque... y eso es lo bueno también de hoy en día, o sea, el puro hecho que yo puedo leer esto acá en el computador y responder directamente es genial. Porque si el hermano nunca hubiera escrito estos artículos, no podíamos tener estas interacciones, ¿cierto? No podríamos hablar de estos temas. Así que yo creo que, aunque sí es lamentable, que sin duda van a haber, y han habido personas que leen este artículo y dicen, no, genial, wow, increíble, y que nunca quizás se van a dar el tiempo de leer sobre lo que realmente cree la postura postmilenial y se van a quedar con esa idea, y eso es lamentable. Pero por otro lado, también nos ofrece este tipo de oportunidad para responder, para interactuar y traer más claridad a la conversación en ese sentido. Hanegraaff un saludo a Wesley Smith, al hermano. Hanegraaff es amil, ¿no? Puede ser, sí, ahora que lo pienso creo que es amilenial, pero es preterista parcial. Entonces, como el Sam Waldron aquí está atacando el preterismo parcial junto con el postmilenialismo, termina tirándole unos balazos a los mismos amileniales en ese caso. Pero sí, entonces Hank Hanegraaff es amilenial. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, aquí el hermano Cristian Roberto Paulino. Hola, Nathan Anderson, me gustaría saber de Russell. ¿Fue parcial o no? ¿Cómo se llama? Bueno, el apellido es Russell del intérprete que escribió un comentario sobre Apocalipsis y que básicamente tomó la postura de que prácticamente todo el libro de Apocalipsis se cumplió en el primer siglo. Y muchos lo ven como uno de los precursores o uno de los principales preteristas totales. Ahora es interesante porque Russell, si bien podríamos decir básicamente que era preterista total, sí veía el milenio como algo futuro, veía el milenio como algo que se extendía más allá
de la destrucción de Jerusalén, pero todo el resto del libro se cumplía en la destrucción de Jerusalén. Entonces, bueno, obviamente como mencioné, hay dos videos en mi página acá hablando del preterismo total. En un video básicamente presento las diferencias entre el preterismo total y el cristianismo. Cosas tan básicas como los cristianos creen que Jesús va a volver algún día y los cristianos creen que nuestros cuerpos resucitarán en un día futuro. O sea, y esas doctrinas tan básicas son las que niegan los preteristas totales. Entonces tengo una sección, un video respondiendo o presentando básicamente esa diferencia. Y también tengo una entrevista que hice con el hermano Sam Frost, que es un ex preterista total. De hecho publicó varios libros cuando estaba en ese movimiento. Fue una parte muy activa de ese movimiento, pero se dio cuenta de que se había alejado totalmente de la ortodoxia bíblica, entonces en un momento dado abandonó el preterismo total. Y ahí en la entrevista nos cuenta un poco de su historia y también habla de algunas de las diferencias. Así que si están interesados en ese tema en particular, pueden ver esos videos que están disponibles en la página de Facebook, pero también, si no me equivoco, en YouTube están también, en Esperanza en lo Invisible. Muy bien, hermanos, no veo más preguntas, entonces simplemente agradecerle a todos por sintonizar, por ser parte de esta transmisión. La próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a seguir con estos videos. No sé muy bien todavía a lo que voy a responder, porque ya terminamos los artículos de Sam Waldron, pero bueno, siempre hay material. Es interesante como tantas páginas y tantos grupos están respondiendo al postmilenialismo, a la teonomía. Muchas personas que quizás asumieron que esas ideas estaban muertas, por alguna razón se han visto con la necesidad de responder a estas ideas en estos tiempos. Así que yo creo más que algo negativo, eso debe ser, por lo mío, algo de ánimo, porque significa que están preocupados por ese tema, significa que gente incluso fuera de estos círculos está escuchando sobre estas cosas y reconsiderando temas como la escatología. Así que vamos a seguir respondiendo mientras salgan estos artículos. ¿Alguna lectura recomendadas en relación, sería en relación a al postmilenialismo o en su recomendación por un podcast de teológico en español? Bueno, podcast en español. Pucha, se me olvida el podcast de unos hermanos del sur, aunque no he visto nuevos episodios. Se me olvida el nombre, así que no lo puedo recomendar porque no me acuerdo el nombre. Pero sí me acuerdo del canal de YouTube de presbiterianismo confesional, que ahí hay varios videos buenos. El hermano Pablo Figueroa ahí está haciendo varios videos sobre temas de teología que son bastante buenos. Y bueno, eso es lo que se me viene a la mente por el momento. En cuanto al postmilenialismo en particular, hay varios libros que están disponibles en español y muchos están disponibles en PDF gratis para descargar. Está el libro de Ian Murray, La Esperanza Puritana, disponible en español, en PDF. Está los libros de David Chilton, ¿cierto? Paraíso Restaurado, muy buen libro que pueden introducirse a la teología bíblica y desde una perspectiva postmilenial. Yo creo que esos serían dos libros buenos que pueden introducirse a estos temas. Están gratis, están en español
y los pueden descargar. Si quieren hacer una inversión ahí, él tendrá el dominio, libro de Kenneth Gentry que salió hace, creo, un año ya. Muy buen libro, muy completo, muy buen recurso en cuanto al postmilenialismo. Probablemente el mejor libro en español que podrían comprar en cuanto para entender un poco mejor la postura postmilenial. Entonces eso sería mi recomendación en cuanto a lecturas. Bueno, obviamente también recomendar mi película que hice el año pasado que se llama En la tierra como en el cielo o On Earth as It Is in Heaven. Está en YouTube, en Amazon Prime, en Facebook lo pueden encontrar ahí para verlo gratuitamente. Es un documental que habla sobre el tema del postmilenialismo con varias entrevistas. Así que esos son algunos recursos que les podría recomendar a los hermanos para ir conociendo un poco más de la postura postmilenial y de los temas que hemos estado hablando en el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.